Buenas tardes, estudiantes. Vamos a ver hoy día la tildación o asentación gráfica de las palabras monosílabas y polisílabas. Las palabras, según tú las pronuncies, se dividen en sílabas. Por ejemplo, la palabra mesa tiene 2 sílabas, mesa. Ahora, el problema que tenemos nosotros es cuando en estas sílabas hay vocales cercanas. Para dividirlas se hace un poco más difícil. Por ejemplo, en la palabra triángulo o en la palabra duende. Pero el tema de hoy vamos a ver las palabras monosílabas que tienen una sola sílaba y las palabras polisílabas que tienen 2 o más sílabas. Las palabras monosílabas no llevan tilde. Por más que hay personas que tildan la palabra fe en folletos religiosos, o por más que hay personas que tildan la palabra Dios, pues estas palabras se pronuncian en una sola sílaba. Incluso hay un debate acerca de la palabra guión, pero la palabra guión para la ortografía de la Real Academia es una palabra monosílaba, y las palabras monosílabas nunca llevan tilde. Las únicas palabras monosílabas que podrían llevar tilde, pero eso está en el tema de tildación diacrítica, son las palabras si, el, te, mi, de, tú, se, más. Esas son las únicas palabras monosílabas que podrían llevar tilde. Todas las demás palabras que tienen una sola sílaba, palabras monosílabas, nunca llevan tilde. Ahora pasemos a las reglas de acentuación general, o también llamadas reglas de tildación, que solamente se aplican a las palabras polisílabas. Entonces tenemos que las palabras agudas son aquellas en las que nosotros pronunciamos la mayor fuerza de voz en la última sílaba, es decir, que cuando las dividimos están situadas a la derecha. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra pastel, que es una palabra aguda, o tenemos, por ejemplo, pastor, que es otra palabra aguda. Pero el que sea aguda depende de la pronunciación. Entonces, si nosotros tenemos palabras agudas, hay que pronunciarlas para poder saber si es que son agudas o si es que son llanas o graves. ¿Cuáles son las palabras llanas o graves? Son las palabras que tienen la sílaba tónica o la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Sobre estos dos tipos de palabras hay mucha confusión porque los estudiantes y las personas en general no pronuncian la palabra. Vamos a ver las reglas que son inversas en cada uno de ellos. Por ejemplo, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N o S, pero las llanas o las graves llevan tilde cuando terminan en consonantes distintas de N o S. Por ejemplo, en la palabra canción es una palabra aguda y como termina en N lleva tilde. Pero ¿qué pasa con la palabra caminaron? La palabra caminaron o la palabra perdieron no son palabras agudas porque no se pronuncian en el discurso oral como perdieron, caminaron. Entonces, si son palabras graves, porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿por qué la mayoría de personas le pone tilde? Tal vez porque sus profesores les pusieron muchos ejemplos de palabras que terminan en N y la mayoría de personas ha pensado, interiorizado, que todas las palabras que terminan en on o en an llevan tilde. Pero primero hay que pronunciar para clasificarlas si son agudas o graves o llanas, para poder aplicarse en las reglas. Las palabras agudas también llevan tilde cuando terminan en vocal. En cambio, las palabras agudas o las palabras graves o llanas, cuando terminan en vocal no llevan tilde. En un caso, por ejemplo, sería bistec, la adaptación gráfica de bistec, que viene del inglés. Entonces, en bistec es una palabra aguda que termina en vocal y le pongo tilde a la E. Pero en una palabra grave que termine en vocal, por ejemplo, puerta, no lleva tilde. Las reglas de la tildación en las agudas y graves son inversas. Ahora, las graves tienen más reglas para poder tildar. Cuando una palabra grave termina en doble consonante, lleva tilde. Y si esta palabra grave o esta palabra llana termina en una Y, que antes se llamaba Y, ahora se llama Y, también lleva tilde. Sobre las esdrújulas y las sobresdrújulas no hay mucho problema porque siempre se tildan. Entonces, como no hay una regla específica con excepciones, pues la única norma es siempre se tildan las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras esdrújulas las que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y las palabras sobresdrújulas las que tienen la mayor fuerza de voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba.
Bueno, vamos a ver algunos casos de palabras agudas que no llevan tilde. Por ejemplo, cuando terminan en consonante distinta de ONS. Actriz, amistad, escribir, relax, reloj y trigal son palabras agudas que terminan en consonante distinta de NOS. Por eso no llevan tilde. O vamos a ver palabras agudas que terminan en más de una consonante. Mamuts, minigolf, zigzags. Alguno puede pensar por qué mamuts no lleva tilde, se acaba en S. Pero tanto mamuts como zigzags, como son palabras agudas que terminan en más de una consonante, por más que acaban en S, entonces no llevan tilde. Las palabras que terminan en Y, esa Y equivale a una consonante, y como es una consonante distinta de UN o S, ya no lleva tilde la palabra aguda. Entonces tenemos la palabra virrey, guirigay, convoy, que son palabras que no llevan tilde a pesar que sean agudas. En las palabras graves se escriben con tilde, por ejemplo, dólar, lápiz, referéndum, Tíbet, tórax y túnel. Son palabras graves que tienen una consonante distinta de UN o S. Como había mencionado anteriormente también, las palabras graves, cuando acaban en más de una consonante, sí llevan tilde, a diferencia de las agudas. Por ejemplo, las palabras bíceps, cyborg, forceps, records, western, son palabras que, como terminan en doble consonante, llevan tilde. Y las palabras graves, cuando terminan en Y, o también llamada antes Y, llevan tilde. Por ejemplo, jockey o jersey.